Y nos quedamos en la definición de matriz definida positiva y definida negativa, y les hablé acerca de los menores principales, ¿sí? Cuando hablamos del término de menores principales, hablamos de matrices, ¿sí? De elementos de las matrices. Entonces, ahorita les voy a mostrar a qué se le conoce como los menores principales de una matriz, ¿sí? Entonces, en esa parte nos quedamos, ¿no? Y les dije ahí que repasaran, obviamente. Las que aquí se me está actualizando la pantalla, ¿sí? Bueno. Entonces les mostré ese teorema que está aquí, el último. Lo que quiero hacer es subirle el zoom. Tiene la pantalla azul. Ah, gracias, no sé por qué. Gracias por avisarme, José Luis. Voy a dejar de compartir otra vez. Ahí está. Me avisan por favor cuando la vean. Ya, ahora sí, ya se mira. ¿Ya? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, esa es la última definición que vimos de matriz, de las matrices, y donde hablábamos si la matriz era definida positiva, entonces los menores principales son estrictamente positivos, eso dice el inciso A, y si la matriz A es definida negativa, entonces los menores principales alternan en signos, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente cómo podíamos determinar si una matriz era definida positiva, definida negativa o semi, ¿no? Que no vimos todavía semi, pero ahorita vamos a ver semis, ¿sí? Entonces, era básicamente conocer bien las funciones, ¿no? Para determinar, dependiendo de su dominio y su rango, qué valores puede tomar la variable, conocer la función y por lo tanto determinar si era positiva, definida, definida, o si no era negativa, o si no era cualquiera de las dos, pues indefinida, ¿sí? Eso vimos la clase pasada. Ahorita, lo último que hicimos, perdón, es ese teorema, ¿sí? Que nos podemos dar cuenta, sin tener tanto conocimiento de las funciones, podemos darnos cuenta qué tipo de matriz definida es la función, qué tipo pues sí, de matrices, conociendo los menores principales, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos sirve conocer si una matriz es definida positiva o si una matriz es definida negativa? Bueno, porque si nosotros sabemos que una matriz es definida positiva o definida negativa, vamos a saber si es una matriz cóncava o si es una matriz convexa. Las matrices convexas tienen, o en este caso las funciones convexas, pues tienen mínimos, y las funciones cóncavas tienen máximos, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a definir, ¿sí? Por eso es que nos interesa saber si es definida positiva o definida negativa, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar, bueno, cómo es, ¿no? Cómo es esto. Y ahorita les voy a dar diferentes casos, ¿sí? Bueno, antes de darles el ejemplo, les voy a poner más opciones. Sí, se los iba a poner después, pero no. Fíjense, los menores principales pueden ser así. Voy a poner aquí ejemplos, ¿sí? Los menores principales, se me cambió. Aquí puse ejemplos, ¿sí? Los menores principales pueden ser como el inciso A, ¿sí? En el inciso A yo les puse que si los menores principales son positivos, voy a poner entre paréntesis más, por ejemplo. Si tengo 4 menores principales y todos son positivos, entonces decimos que la matriz es definida positiva, ¿sí? Ahorita tomen las notas, por favor, definida positiva. Si tenemos lo siguiente, ¿sí? Dice que el inciso B, alternamos en signos.
menos, más, menos, más. Entonces, se trata de una matriz definida negativa, ¿sí? Entonces, no se les olvide, ¿no? Si alternan en signos, iniciando por el negativo. Entonces, vamos a tener una matriz definida negativa. Si tenemos esto, fíjense, estos dos incisos, que son los primeros dos, son como la base en función de esa definición de definida positiva y definida negativa. Vamos a concluir acerca de la definición de una matriz de la siguiente manera, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Si yo tengo esto, tengo un menor principal que es positivo. ¿A qué me refiero con que es positivo? Pues que es un número positivo, ¿sí? Si el primer elemento es positivo, el segundo elemento es 0, el tercer elemento es positivo y el cuarto elemento es positivo, entonces yo diría, bueno, ese 0 está cerca del positivo, de un número positivo, o está cerca de un número negativo, ¿no? Pero como veo que tiene ese patrón de comportamiento, los signos, más 0 y después del 0 es más, entonces yo pudiera decir, bueno, ese tercer ejemplo que les estoy poniendo, pareciera que es una matriz definida positiva, excepto por el 0, ¿sí? Entonces, como lo único que podemos tener dudas es de ese 0, que no es ni negativo ni positivo, entonces podemos decir que esta matriz en este caso sería semi-definida positiva, ¿sí? Y en otro caso, por ejemplo, si fuera así, menos, más, 0, más, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, alternan los signos. Empezaría por el menos, después el más. En teoría aquí debe ir el menos, pero en lugar del menos está un 0 y después está un más. Entonces, como no se perdió el patrón de comportamiento de una matriz definida negativa, pero en lugar del menos está el 0, entonces vamos a darle como el derecho a la duda y vamos a decir, bueno, esta matriz parece que es semi-definida negativa, ¿sí? Y ahí está. Ahora, fíjense, ¿qué más puede pasar? Podemos tener este siguiente caso, podemos tener el caso siguiente, donde tenemos estos signos, más, 0 y menos. ¿Qué me dicen de esta matriz? Bueno, de esta matriz, si tuviera estos signos, ¿qué sería? Definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa. A ver, comentó Orlando, ¿y si el 0 cambia de lugar? Ah, bueno, puede cambiar de lugar. Ese es otro ejemplo, Orlando. ¿Sí? Muy bien. Esa es la pregunta que nos hace Orlando. ¿Y si el 0 cambia de lugar? Ahora fíjense lo que puse ahí. ¿Qué patrón puse ahí? Es más, 0, menos. ¿Qué sería? Puede lo que se les ocurra, ¿eh? No hay problema si se equivocan. Dice José Luis que él pensaría que fuera definida positiva, semidefinida positiva, dice Orlando. Yo le iría más a semidefinida, ¿no? Porque, José Luis, porque si fuera definida positiva totalmente, tuviera todos los signos positivos. Exactamente, ¿sí? Cuando es exactamente definida positiva, no hay ningún 0. Y cuando es exactamente definida negativa, no hay ningún 0, ¿sí? Edgar dice semidefinida. José Luis dice que se le iba a poner el semidefinida, ¿sí? Pareciera, ¿sí? Ahí como que es engañoso. Muy bien, gracias por su respuesta. Pareciera que es semidefinida positiva. ¿Por qué pareciera? Porque los primeros dos signos son más. El tercero pudiéramos decir que es más, o sea, pudiéramos decir, bueno, el primero es más, el segundo es más. El tercero, que es 0, vamos a darle el derecho a la duda y vamos a decir que a lo mejor es más, pero en el último elemento
que es negativo, ahí se rompe el patrón. Cuando una matriz es definida positiva, todos son signos positivos. Cuando una matriz es semidefinida positiva, todos son positivos y puede haber ceros, ¿sí? Entonces aquí ya se rompió el patrón. ¿Por qué? Porque hay un negativo. Las matrices que sean definidas positivas o semidefinidas positivas no tienen signos negativos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí me entendieron esa explicación? ¿Sí? ¿Sí entendieron eso? Las matrices que son definidas o semidefinidas positivas no tienen signos negativos, ¿sí? Puros signos positivos, y en el caso de las semis, entonces podría tener ceros, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, dirían ustedes, bueno, entonces es semidefinida negativa. ¿Creen que sea semidefinida negativa ese patrón de menores principales? No hay problema si se equivocan. ¿Pero respondan? Exacto. Ahí lo que comenta Orlando. Pudiera ser, pero el inciso B dice que deben alternar en signos, pero el primer signo debe ser negativo, ¿sí? Entonces Orlando comenta, no puede ser así porque no comienza con un signo negativo. El primer signo es positivo, ¿sí? Entonces no es ni semi positiva, ni definida positiva, ni semi negativa, ni definida negativa. Entonces podemos decir que es indefinida, ¿sí? Muy bien, Orlando lo acaba de poner. Es indefinida, ¿sí? Entonces, así les pongo todos estos casos porque les digo, podemos ver la gráfica. Ustedes pueden observar la gráfica si se van a su aplicación, grafican, ¿sí? Hasta la tercera dimensión. Pero imagínense cuando ya no pueden graficarla, ya es muy difícil ver la función. O sea, cuando vemos la función podemos decir, no, sí tiene un máximo, sí tiene un mínimo, ¿sí? O si vemos la función y es un punto de silla, pues es indefinida, no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Como el ejemplo que les mostré la clase pasada, ¿sí? Pero ahora, cuando tenemos una función que no podemos graficar, estos patrones de los menores principales nos ayudan a determinar qué son, qué tipo de matrices son, de funciones son, ¿no? ¿Qué tipo de matrices son? Y por lo tanto, ¿qué tipo de funciones son? Y dependiendo de la función, saber si tiene un máximo o si tiene un mínimo, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Les voy a dar otros ejemplos. En este caso, ¿qué me dirían de esto? Les voy a poner aquí a la derecha. ¿Qué me dirían de este patrón? Menos, menos, menos y menos. ¿Qué es? ¿Qué tipo de patrón es esa matriz? A ver. ¿Orlando es indefinida? Sí, es indefinida. Porque si fuera definida negativa, el segundo signo fuera positivo. El segundo y el cuarto signo fuera positivo, ¿no? Porque fíjense, a la izquierda está como debe ser una matriz definida positiva. Sí inicia con el signo negativo, pero todos son negativos. No hay ningún patrón que diga que son todos negativos. La base es el inciso A y el inciso B que les puse ahí arriba, ¿sí? Entonces, esta también sería indefinida. Indefinida, ¿sí? Y ahora, este patrón, ¿qué opinan de este? Más, menos, ¿qué es? Más, menos, ¿qué será? ¿Qué tipo de matriz es? A ver.
Respondan en el chat, por favor. Escriban lo que ustedes piensen. Ajá, dice Orlando, indefinida. Pues sí, alternan en signos, pero de manera equivocada. Si alternaran en signos, los únicos que alternan en signos es la matriz definida negativa o semidefinida negativa, pero alternan los signos iniciando el signo negativo. Y aquí no, inicia el signo positivo. Entonces es indefinida. ¿Sí? Y así pueden ustedes tener muchos casos de matrices indefinidas. ¿Sí? Aquí yo nada más les pongo algunos. También puede suceder esto. Y ustedes me van a decir, ¿qué puede ser esto? El primero es 0, después es más, después es el 0 y después es el más. ¿A qué se parece esa? Ahorita se... Dice Alan, en lo que se refleja lo que escribí. Ahí está, dice Alan. Todas las que no sean a las... Todas las que no sean... A ver, no te entendí. Todas las que no sean a las 4 principales. O sea, por No ejemplo, perdón. todo lo que no sea como lo indica la definitiva positiva, o sea, y todas las primeras 4 que mencionó van a ser indefinidas, o sea, como no tengan el orden igual. Exacto, ajá. Sí, sí. En la parte del inciso A y del B, aquí les puse, ¿no? Cómo alternan en signos. En el caso del inciso B y en el caso del inciso A, tienen que ser más, 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 más. ¿Sí? Tienen que ser a fuerza parecerse al inciso A o al inciso B. Si hay un 0 en cualquiera de los signos del inciso A, puede ser semi. Y si hay un 0 en cualquiera de los signos del inciso B, puede ser semi. ¿Sí? Siguiendo ese mismo patrón. ¿Sí? Ahora en este caso, pero si es así, Alan, esa sería la base. ¿Sí? Ahora, en este caso, ya tengo otras respuestas del último que es 0 más, 0 más. Orlando, por ejemplo, nos comenta semidefinida negativa o semidefinida positiva. ¿Sí? ¿Por qué dice eso Orlando? ¿Sí? Bueno, ahorita les voy a comentar. José Luis dice semidefinida positiva, ¿no? Que también concuerda con Orlando en esa parte. Y Orlando también dice o indefinida simplemente porque el 0 puede estar en lugar tanto como el positivo como el negativo, ¿sí? Más bien, Orlando, es la primera respuesta que diste, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 0 que está ahí, tenemos dudas, o sea, cuando hay un 0 le damos el derecho a la duda, ¿no? Como dicen, el 0 puede ser positivo o negativo. Y el otro 0 puede ser positivo o negativo, ¿sí? Supongamos que es positivo, ¿sí? Supongamos que ese 0 es positivo, pues entonces sería semi definido positivo, ¿sí? Pero si ese 0 es negativo, entonces es semi definido negativo, ¿sí? Es los dos, ¿sí? Aquí no podemos decir que es indefinido, podemos decir que puede ser semidefinido positivo o puede ser semidefinido positivo, ¿sí? También existen así, ¿no? O sea, a veces me he topado con estos problemas, a veces, son muy raros. Generalmente nos encontramos con definidas o semidefinidas, ¿sí? Y a veces, en este caso, ¿cómo le pudieran es una definida dual? Fíjate, a lo mejor pudiera ser. Pero a lo mejor, ¿sí? A lo mejor pudiera ser, es una forma funcional. Fíjate, no había escuchado como la semidefinida dual, puede ser. Efectivamente, la dualidad la vemos cuando se maximiza y se minimiza simultáneamente, ¿sí? Esa es la dualidad. Entonces, también pudiera ser, pero por ejemplo, ustedes me pueden decir, profesora, pero si me topo con un ejercicio así, ¿cómo sé cuál es el resultado? Si es semi positivo o semi negativo, ¿sí? Bueno, yo les diría, pues dependiendo de qué problema están resolviendo. Por ejemplo, si ustedes tienen una función que les sale así como el último ejercicio, como el último ejemplo, pero se trata de un problema de maximización, entonces ustedes van a optar por, pues va a ser semidefinido negativo,
¿sí? Ahorita ya me adelanté. Y si se trata de una función de costos, entonces es semidefinido positivo, ¿sí? Dependiendo del problema que ustedes están analizando, van a intuir si es el semi positivo o si es el semi negativo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer más ejemplos, ¿no? Yo solamente les mostré algunos de los que se pueden topar, ¿no? Entonces puede haber más ejemplos de ese estilo. Ahora, les voy a mostrar con un ejemplo a qué le llamamos con los menores principales, ¿sí? Ustedes ya me dicen si me regreso y no entienden algo, me regreso a esta explicación. Les voy a dar un ejemplo ya de cuáles son los menores principales, ¿no? Para que no sepan, como que estén a ciegas y pensando en los signos, pero no saben qué son los menores principales, ¿sí? El ejemplo siguiente sería... ejemplo, ¿sí? Tenemos la función siguiente, tenemos la función f de o, x, y, z. Definitivamente, esta función no la podemos ver, ¿sí? Podemos intuir cómo es, pero no la podemos ver porque son 3 variables independientes, una dependiente son 4 variables, ya no podemos ver la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, ahí está. Algunos comentan, por ejemplo, en algunos, la cuarta dimensión sería como el tiempo, ¿no? Por ejemplo, algunos han visto en las películas mencionan a los toroides. Los toroides son formas así como si fueran donas, ¿sí? Y entonces, cuando algo tiene una forma de una dona y a la vez se mueve, tiene movimiento, entonces pudiera ser la cuarta dimensión. Dicen que la cuarta dimensión es el tiempo, ¿sí? Pero, dice, es fuera del espacio visible. Pero no lo podemos ver, pues, ¿no? No lo podemos graficar, hasta ahorita no hay ninguna. Les digo que está interesante, ahí sí, si quieren tener un hobby, investiguen acerca del resto de las dimensiones, ¿no? De la cuarta, de la quinta dimensión, ¿sí? Está interesante. Entonces, pero aquí en economía utilizamos, no le llamamos así cuarta dimensión tal cual, pero lo que sí es que podemos decir que hay funciones, que hay variables dependientes que están en funciones de muchas variables, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí este ejemplo lo voy a borrar, pero por ejemplo, si ustedes tienen una función de consumo, ¿sí? Ustedes tienen una función de consumo, es la Y, ¿sí? Esa función, o sea, el consumo de ustedes, ¿qué es el consumo? Pues lo que compramos, ¿no? Compramos para nuestro uso. Entonces, ¿en función de qué está eso? Bueno, está en función del precio, ¿sí? Entonces ahí ya va una variable, el precio. Si el precio está elevado, voy a comprar menos, voy a consumir menos. Si el precio está bajo, voy a consumir más, ¿no? Entonces es una variable importante. Otra variable importante es el ingreso. El ingreso es lo que yo como persona obtengo un ingreso por trabajar, ¿sí? El ingreso que obtengo por trabajar, yo trabajo, soy profesora, me pagan y por lo tanto tengo posibilidades de comprar con ese dinero, comprar cosas, ¿no? Ropa, vestido, electrónicos, electrodomésticos, etcétera, todo lo que se nos ocurre, comida, bebidas, etcétera, ¿sí? El ingreso. Pero aparte hay más variables, ¿sí? ¿Qué otras variables podrían decir? Bueno, pudiera ser el precio, por ejemplo, yo pudiera decir el precio de los bienes normales, pero yo pudiera poner también el precio de los bienes sustitutos, ¿sí? Yo puedo decir como consumidora, a ver, ¿qué compro? ¿Leche de vaca o leche de coco, leche de almendra o leche de soya? ¿Sí? Entonces ya son bienes sustitutos. Entonces ya hay más variables que determinan mi consumo, ¿sí? Si está más cara la leche de almendra, que es muy cara, creo que son 40 pesos, y no recuerdo cuánto cuesta la leche de vaca, creo que el litro, por ejemplo, el cartón, no sé, unos 20 y tantos pesos la de vaca y 40 y tantos la de soya, la de almendra, ¿no? Entonces digo, bueno, pues está más barata la de vaca, mejor compro la de vaca. Eso es, a mí no me importa el tipo de nutrientes que me da. Si yo soy una persona que soy vegana, vegetariana, entonces no me importa el precio de la leche de vaca. Yo no voy a consumir leche de vaca, voy a consumir
leche de almendra, leche de coco o leche de soya, ¿sí? Hay más factores y ahí es cuando se complica todo, ¿no? O sea, es muy complejo, la realidad es más compleja, ¿sí? Y ahora sí, en general, ahí ya llevo 3 variables. Voy a poner otra variable, ¿sí? Voy a decir, bueno, el entorno económico, ¿sí? ¿Cómo está la economía mexicana? Si la economía mexicana está bien, pues quiere decir que quiere decir que yo tengo un buen empleo, que tengo un buen ingreso y por lo tanto voy a consumir mejor, ¿sí? Entonces, ¿el entorno económico también ayuda? Sí. ¿Qué más me puede afectar? En general, la última que voy a poner, los gustos y preferencias, ¿sí? Bueno, ahí entra a lo mejor sobre los bienes sustitutos, ¿no? También está relacionado, gustos y preferencias. Bueno, yo prefiero la leche de soya o la leche de almendra o de coco a la de vaca, ¿sí? Gustos y preferencias. Ah, bueno, yo prefiero comprarme mejor una blusa en tal parte y que no sea de marca a blusas que sí son de marcas, ¿no? Blusas o pantalones o calzado, lo que sea, ¿sí? Ahí entran otros factores, a lo mejor intangibles, en esta parte de los gustos y preferencias. Entonces, es compleja la realidad, ¿sí? Comenta Orlando, fíjate que sí se pueden recolectar, ¿eh? En econometría sí se pueden contabilizar. Antes, por ejemplo, la teoría clásica económica realmente no considera esa parte, ¿no? Ahorita a ese tipo de cosas que yo les estoy mostrando de variables se le conoce como economía del comportamiento. Ahorita todavía así se le conoce, economía del comportamiento. Inclusive en el 2017 ganaron el premio Nobel dos economistas que hablaron acerca de la economía del comportamiento, ¿sí? Y aquí es donde, y tiene que ver con nuestro curso de optimización. ¿Realmente somos racionales los consumidores? O sea, ¿realmente es bueno consumir la leche de vaca? ¿No? Porque hay muchas teorías que dicen, bueno, la leche de vaca es para los becerritos, no para las personas, ¿no? ¿Realmente somos racionales? ¿Realmente nos está aportando nutrientes o realmente no nos importa solamente el sabor, etcétera? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Si me gusta una marca, que sea de marca, o si no. Si me gusta como sentir que tengo bienes de lujo o no, ¿no? Entonces, esos gustos y preferencias que comenta Orlando, que son no contabilizables, anteriormente decían que eran 100% no contabilizables, ahorita ya pueden ser medidos a través de la economía del comportamiento, ¿sí? O a través de otras variables que se le pueden conocer como categóricas o dicotómicas, ¿sí? Entonces, ahí si se dan cuenta, muy bien, decía Orlando, serían factores individuales del consumidor como sus preferencias, necesidades, etc. ¿Sí? Todo eso podemos contabilizarlo también, ¿sí? Antes no podíamos, ahorita podemos hacerlo, ¿sí? Y aparte podemos digerirlo a través de la economía del comportamiento y hay un sinfín de modelación. Por ejemplo, esa parte que comenta Orlando, no era tan fácil antes hablar de ella, antes de la ciencia de datos, antes de que aparecieran, por ejemplo, los algoritmos que se utilizan en la programación para la publicidad de Facebook o cualquier medio de las redes sociales, ¿no? Realmente eso es economía del comportamiento, realmente contabilizan la conducta humana, ¿sí? Entonces por eso les decía, antes no era posible, ahora sí es posible. A través de esos algoritmos contabilizan, le dan un número al comportamiento humano, ¿sí? Esas cosas que pensamos que son intangibles, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es tan importante ahorita la ciencia de datos, porque ya se pueden medir, ¿no? Cualquier situación, preferencias políticas, ¿no? Es el ejemplo que hemos visto. Las preferencias políticas ya se pueden medir. Bueno, entonces, aquí si se dan cuenta ya puse 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿sí? Obviamente que no estamos viendo las cosas como los físicos, ¿no? Como los matemáticos. Estamos viendo que hay funciones cuyo comportamiento está determinado por muchas variables, ¿sí? Y aquí es donde entra el ceteris paribus, ¿sí? Vamos a analizar la relación del precio y el consumo, ceteris paribus, lo demás. Bueno, todo lo demás permanece constante. Vamos a analizar la relación entre el ingreso y el consumo, ceteris paribus, lo demás. Vamos a analizar la relación del entorno económico con el consumo,
cuando suponemos que lo demás permanece constante. Y eso que les estoy diciendo, el ceteris paribus, son las derivadas parciales, ¿sí? Entonces es posible nosotros estimar, conocer el comportamiento de funciones multivariadas a través del análisis de derivadas parciales, ¿sí? Y por eso es que podemos calcularlos, y por eso es que podemos contabilizar modelos que son multivariados. No los podemos ver, ¿no? Suponemos que tienen una cierta relación, no lo podríamos graficar, pero sí podríamos determinar la relación individual, ¿no? Que algo ahí comentó Orlando, es un factor individual. Bueno, la relación individual de cada variable con la variable y, ¿sí? Cada variable independiente con la variable y, la dependiente, sí lo podemos hacer, ¿sí? Y es lo que conocemos como la simplificación de la realidad, ¿sí? O sea, sí se puede, ¿no? Y es a través, en este caso, de las derivadas parciales, a través de las matemáticas, ¿sí? Entonces, sí es complejo, ¿eh? Sí es complejo. Ahí ustedes tienen un tema ahí para que puedan analizar y entrar en ese tema. Inclusive, bueno, las matemáticas a veces pensamos que solamente las podemos medir a través de ecuaciones y no. Hay una parte, no sé si han escuchado de los fractales, ¿han escuchado? Que son figuras, ¿sí? Las matemáticas también se representan a través de figuras, ¿sí? Y se pueden medir y representan realmente comportamientos matemáticos muy complejos, comportamiento de la naturaleza muy completa que solamente es observada a través de los fractales, ¿sí? Entonces, también, si tienen tiempo y quieren tener un hobby, lean, investiguen acerca de los fractales, ¿no? Esa parte ya es vieja, la parte de las matemáticas, que nos dice que no solamente las matemáticas se representan a través de números, a través del álgebra, sino a través de figuras. Y son relaciones muy completas que inclusive explican el comportamiento del universo, ¿sí? Entonces ahí ustedes, yo les comento eso, ¿no? Nada más, para que tengan una idea. Esta función que les voy a mostrar es de la siguiente manera, y ustedes les comentaba, díganme si se la imaginan, ¿no? 15, no puedo escribir, es 15xz más xy menos 4x cuadrada menos 2y cuadrada menos z cuadrada más 2yz, ¿sí? 15xz la primera. Ahí está. ¿Se la pueden imaginar ustedes? Ah, dice Darío que sí ve. Entonces ahí actualiza tu pantalla, Ricardo. Entonces, fíjense, pues podemos ver que hay términos cuadráticos. A lo mejor decimos, bueno, a lo mejor son como tipo parábolas, pero pues ya no los podemos ver, ¿sí? Lo que sí es que podemos identificar, bueno, a lo mejor puede haber un máximo mínimo, porque pues están esas, a lo mejor diría yo, bueno, a lo mejor pudiera ser una matriz pareciera, ¿no? Pareciera, si funciona de esa manera, pudiera decir que va a ser una matriz que tiene un máximo, porque los términos cuadráticos son negativos. Pudiéramos imaginar, ¿sí? Así muy, muy, muy a fuerzas, pero como dice José Luis, pues no, la verdad yo tampoco me lo imagino, yo estoy intuyendo, yo no me lo imagino, ¿sí? Entonces, no es fácil ver, ¿no? Por eso nos ayudan las matrices, ¿sí? Por eso es importante el álgebra lineal, porque podemos saber, a través de las matrices, saber cómo es que se comporta una función que no podemos ver, ¿sí? Qué fácil los primeros ejercicios que hicimos, una cuadrática, una cúbica, o sea, qué fácil, ¿sí? O sea, no la podemos imaginar con solo viendo la función, ¿sí? Esta no. Entonces vamos a calcular sus menores principales. Antes de calcular los menores principales, obviamente debemos saber cuál es la matriz A. Vamos a extraer la matriz A. Acuérdense que la matriz A es la matriz de coeficientes, ¿sí? La matriz es la matriz de coeficientes. Entonces, ustedes me dicen si
si sí o no, si están de acuerdo con lo que voy a poner, ¿sí? La matriz sería la siguiente. Voy a poner la matriz de coeficientes y aparte la matriz X, ¿no? Acuérdense que la matriz X es la matriz de las variables del modelo, ¿sí? A ver si para que se acuerden de lo que les estoy diciendo, ¿dónde era? Apenas cuando empezamos a ver las matrices, aquí se los puse, a ver. A ver, aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Esta parte. Aquí yo les puse, hay muchas ecuaciones y las ecuaciones, la matriz A, bueno, aquí está, la matriz A es esta matriz de coeficientes, ¿sí? Y por eso puso A11, A12, etc. La matriz X es esta matriz, es este vector de variables, ¿sí? De la variable X, X1, X2, X3, X4, etc. Y el resultado era una matriz D o una matriz B, ¿sí? En este caso les puse B y en la tarea les puse D, ¿sí? A esto me refiero. Aquí también hay otro ejercicio, creo que aquí está más claro. Aquí está más claro, fíjense, tenemos dos ecuaciones en este ejemplo 1 y la matriz A son los coeficientes, ¿sí? En este caso serían los coeficientes de las variables 5, 3, 6 y menos 2 y esta matriz X sería la X1 y la X2 y la matriz D o B de resultados es el 30 y el 8, ¿sí? Más o menos es lo que vamos a hacer ahorita con esta matriz. Vamos a extraerle los coeficientes, ¿sí? Aquí la ventaja de este ejemplo 1 es que solamente teníamos dos variables. La desventaja, que tampoco no es tan fácil de ver, es que esta matriz que yo les estoy mostrando aquí, ya no hay dos variables, hay más de dos variables. Entonces, así como que ya, y aparte de que hay tres variables, aparte las variables están en términos cuadráticos. No sé si recuerdan, me voy a regresar otra vez, que les comenté que las matrices, los sistemas deben ser lineales. Por ejemplo, aquí no hay ningún término cuadrático. En este ejemplo 1, la x1 está elevado a la 1, la x2 está elevado a la 1, entonces son lineales. Cuando las variables son lineales, es bien fácil extraer los coeficientes, ¿no? Así como lo hacíamos aquí. En este ejercicio, en este ejemplo que les estoy mostrando, ya no es tan fácil porque hay términos cuadráticos, ¿sí? Entonces, así va a ser. Que esto yo no se los voy a poner en el examen, ¿eh? No les voy a poner a hacer como arreglo matricial, yo solamente se los pongo, ustedes analicen, ¿sí? Voy a poner a mis variables que sería X, la Y y la Z, ¿sí? Voy a poner a la matriz A, y ustedes díganme si están de acuerdo. Menos 4, 1 medio, 15 medios, 1 medio, menos 2, 1, 15 medios, 1 y menos 1. Después tengo otra vez la matriz X, Y y Z, ¿sí? ¿Por qué la pongo otra vez? ¿Sí? ¿Por qué la pongo doble? Pues porque hay términos cuadráticos, ¿sí? Y acuérdense que esta sería como la X transpuesta y esta sería como la X, ¿sí? X transpuesta por X prácticamente sería una X cuadrada, ¿sí? Entonces, por eso es que pongo la X transpuesta por la X para que me dé los términos cuadráticos. Si no hubiera puesto esta de aquí, esta del lado izquierdo, la X transpuesta, entonces no tuviéramos términos cuadráticos, simplemente fuera renglón por columna, renglón por columna y renglón por columna. Pero como tengo términos cuadráticos, entonces debo de ponerla doble, ¿sí? Bueno, ahí está. Así es como sería esa función que está arriba, la pondríamos de esta manera, ¿sí? Bueno, ¿y por qué entre 2? Comenta José Luis. Tendrían que darse cuenta por qué entre 2. Porque no lo voy a hacer ahorita, se los dejo de tarea, ustedes sí pueden multiplicar. Es más, ustedes van a tener de tarea para que se convenzan ustedes, para que entiendan ustedes. Pues yo sé que sí está correcto, pero ustedes háganlo. Multipliquen X, Y, Z, esta, que voy a subrayar en naranja,
esta XYZ la van a multiplicar por la matriz de coeficientes y después por el vector de XYZ, ¿sí? Y les debe dar la ecuación de arriba, ¿sí? ¿Por qué 15 entre 2? Porque va a llegar un momento que la X, la multiplicación de la X y la Z va a ser 15, ¿no? Va a ser la multiplicación sería 15XZ, quedaría como 15XZ entre 2, y se sumaría contra otra 15 entre Z, sobre 2. Entonces, para que ese 15 entre 2 XZ se sume contra ese 15 sobre 2 XZ, y para que dé solamente un 1, una vez 15 XZ, ¿sí? Entonces, ustedes convénzanse de eso en su casa, queden convencidos, multipliquen, hagan la multiplicación de esas tres matrices y les va a dar el término de arriba y van a saber por qué puse ese 15 entre 2, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas aparte de la tarea que les acabo de decir? Lo que sí es que esta matriz que voy a poner, que estoy señalando aquí con la llave, sería la A, ¿sí? Dice José Luis, yo tengo dudas en todo el panel. ¿Cuál panel? No se llama panel, ¿eh? Se llama matriz. Ajá, se llama matriz A. Es la matriz A, no se llama panel, ¿sí? La matriz A. Bueno, hazla, por eso les dejé la tarea, José Luis. Háganla. Yo no les voy a dejar que hagan esto, nada más que ustedes entiendan. Aquí ya deberían entender, porque ustedes ya saben multiplicar matrices. Multiplícanlas y les va a dar lo mismo de arriba y se van a dar cuenta, porque es prácticamente intuitiva. La parte de la matriz A, nosotros la extraemos de manera intuitiva, ¿sí? De manera intuitiva, el primer elemento es menos 4, obviamente, porque al multiplicar me quedaría menos 4x cuadrada, ¿sí? El último, por eso la diagonal, si se dan cuenta, la diagonal es menos 4, menos 2 y menos 1, donde están los términos cuadráticos. En la diagonal van a quedar los términos cuadráticos, ¿sí? Por eso es intuitivo. En la parte de los extremos quedarían los términos cruzados que les comentaba anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso cuando multiplicamos a la X y a la Y, nos queda un 1, entonces tendremos que partirlo en un medio, porque al multiplicarlos se nos van a sumar estos términos y para que se sumen y nos quede 1, pues deben ser un medio, ¿sí? Y en el caso de la 2YZ, va a llegar un momento que al multiplicar se me va a quedar YZ más YZ, pues entonces YZ más YZ sería 2YZ, y por lo tanto, ¿qué es que yo pongo? El 1 en esta parte, aquí y aquí, ¿sí? Porque ahí es donde va la YZ, ¿sí? La parte de la YZ. Sí, se queda a fuerza, ¿eh? Ahí que no es de que tengo otra forma de cómo ponerlo, no. A fuerza, así es como debe ir, ¿sí? Entonces, es intuitivo, ustedes lo tienen que saber hacer porque ya saben multiplicar, ¿sí? Entonces, por eso se los dejo de tarea, multipliquen la matriz transpuesta XYZ por toda la matriz A por el vector XYZ. Obviamente que no está José Luis extraído en el orden de la ecuación, porque hay términos, o sea, hay términos que están divididos, ¿no? Por ejemplo, o sea, la lógica, nada más para ayudarles tantito con la lógica sería la siguiente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, voy a poner naranja las variables, fíjense, X, Y y Z. Aquí va X, Y y Z, ¿sí? La intersección de X con X es la X cuadrada, ¿sí? Entonces, este sería el menos 4X cuadrada, ¿sí? La intersección de Y con Y sería la Y cuadrada, y por lo tanto sería la menos 2Y cuadrada, ¿sí? La intersección de la Z con la Z sería la Z cuadrada,
sería el menos 1, entonces quedaría menos 1z cuadrada, ¿sí? Ahí les estoy dando la lógica de los del medio. Ahora los extremos, ¿sí? Voy a quitar esto, que los puse ahorita, la lógica de los extremos. Entonces, la diagonal, ustedes ya saben por qué sale la diagonal, ¿sí? Esta diagonal representa los términos cuadráticos, x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada, ¿sí? Pero los extremos, por ejemplo, un medio con un medio, ¿cuál es la intersección? Un medio con un medio sería la intersección de la x y la y, ¿ya vieron? Y abajo sería x por y, sería un medio de xy, y abajo y por x, un medio de yx. Un medio de yx más un medio de xy, pues sería xy, ¿sí? Sería esa parte de xy. Para que nos dé 1xy, tendríamos que sumar un medio y un medio, ¿sí? Y nos da xy, ¿sí? Ahora, en la parte de 15 medios que me preguntaban, ¿sí? Aquí tengo los 15 medios. 15 medios y 15 medios. ¿Qué intersección tiene esa 15 medios? Es la X y la Z, ¿sí? ¿Dónde está la X y la Z? Aquí está la X y la Z, es el primer elemento. Entonces, dice que la función es 15x, xz. A fuerza debo tener dos coeficientes, que sea 15 medios y 15 medios, porque 15 medios más 15 medios, pues es 15xz, ¿sí? Por eso no puedo tener otros números, a fuerza tienen que ser esos, ¿sí? Ahora en el tercero que sería el 1 y el 1, ¿sí? ¿Qué intersección de variables me da ese 1 y ese 1? Pues la y con la z. ¿Dónde tengo la y con la z? Aquí tengo la y con la z, es el último elemento. ¿Cómo puedo hacer para que me dé 2yz? Pues a fuerza tiene que ser una yz un 1 y otra yz el otro 1, ambos positivos, ¿no? Para que se sume ese 1zy más 1yz, pues quedaría 2yz, ¿sí? Así es como quedaría esa parte de las tres funciones. Voy a borrar, obviamente, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Borro la parte. Entonces, por eso es intuición, ¿sí? Pero no van a determinarlo, pues si no saben por qué, porque estamos multiplicando, ¿sí? Entonces es intuitiva, más que haya una forma de cómo, no, es intuitiva, ¿sí? Porque estoy descomponiendo por matrices. Este sería el arreglo matricial de esa función, ¿sí? Entonces ustedes tienen que multiplicar. Entonces tienen que multiplicar la x, ese vector renglón de x, y, z, que está naranja, la multiplican por la matriz A y después al final multiplican por el vector x, y, z que está en verde a la derecha, ¿sí? Y le va a dar la función y se van a dar cuenta por qué. Bueno, ese es un super paréntesis, ¿eh? Eso no es lo que nos debe interesar. Ustedes háganlo, por favor, y entiéndanlo en su casa con la tarea que les dejé. Ahora, lo importante aquí es cuáles son los menores principales, ¿sí? Ahora, dejen de ver la parte de la x, y, z, del vector renglón y del vector columna. Vamos a concentrarnos en la matriz A, ¿sí? En esta nos vamos a concentrar. Bueno, ¿a qué se le conoce como menor principal? Voy a borrar, obviamente ustedes ya lo copiaron, yo voy a borrar esto que me estorba, ¿sí? Me voy a concentrar en la matriz A, ¿sí? Bueno, los menores principales son los subconjuntos, son las submatrices de una matriz, ¿sí? Por ejemplo, en la primera submatriz de una matriz, ¿qué quiere decir submatriz? Pues es una matriz dentro de otra matriz, ¿sí? Bueno, vamos a ir por elementos. El primer elemento de esta matriz es el 4, ¿sí? El primer elemento de esta matriz A es el 4. Si se dan cuenta, esta es una submatriz 1 por 1, ¿sí? Si yo tuviera una matriz 1 por 1, quiere decir que hay un renglón y hay una columna, es decir, ese menos 4. A ese menos 4 le voy a llamar como el menor 1,
¿sí? Y se denota por la letra M. Bueno, M mayúscula. Por la letra M mayúscula, el menor 1, ¿sí? El menor 1 entonces es el primer elemento, en términos prácticos, el primer elemento de una matriz, ¿sí? Entonces es menos 4 el primer menor, ¿sí? Es negativo el primer menor, ¿sí? Ahora, me voy a expandir. Si esta matriz es 1 por 1, porque ¿están de acuerdo ustedes conmigo que esta matriz, aquí la estoy poniendo abajo, esto es 1 por 1, ¿sí? Hay un renglón, una columna, esa es una matriz 1 por 1, ¿sí? Entonces, este sería el menor 1, y al final de cuentas es un escalar porque es un número, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el menor 2? El menor 2 es todo lo que contiene la línea punteada naranja, ¿sí? Ahora, este menor 2 quiere decir que es una matriz 2 por 2, como que vamos subiendo de dimensión, ¿sí? El menor 2, entonces, de la matriz sería una matriz 2 por 2. En este caso sería el menos 4, aquí me falta el menos 4, un medio y el menos 2. Este sería el menor 2, ¿sí? Los elementos del menor 2 que ahorita todavía no se ha sincronizado. Ahí está, ¿sí? Ese es el menor 2. Pero ahora, el menor debe estar representado por un número, ¿sí? ¿Cómo voy a representar al menor 2 por un número? Pues es a través del determinante. Tengo que sacar el determinante de esa submatriz 2 por 2, ¿sí? ¿Cuál sería el determinante de esa submatriz 2 por 2? Saquen el determinante, por favor. Y aquí en lugar de corchetes, le voy a poner barras, ¿no? Porque es el determinante, ¿sí? ¿Todo bien con esto? 31 cuartos. Muy bien, a mí también me salió José Luis, 31 cuartos. A ver, corroboren el resultado que puso José Luis, 31 cuartos. ¿Sí? ¿Cómo se saca el determinante? Pues ustedes ya saben, ¿eh? La diagonal verde sería, lo voy a poner aquí, la diagonal verde sería menos 4 por menos 2 más la diagonal naranja. Menos, porque es la diagonal hacia arriba, menos la diagonal naranja, un medio por un medio, ¿sí? Entonces sería menos 4 por menos 2, pues 8 menos un cuarto. 8 menos un cuarto, o sea, 8 enteros, muy bien, aquí lo puso Orlando, 8 enteros son 32, ¿no? Y si le restamos 8 enteros en cuartos, son 8 por 4, son 32. 32 menos un cuarto. Muy bien, 32 cuartos, entonces sería 31 cuartos, ¿no? 31 cuartos. Y por eso queda así, ¿sí? Muy bien. Ese es el menor 2. Ahora ya se estarán imaginando cuál es el menor 3, ¿no? Si este es el menor 2, pues el menor 3 ahora va a ser, voy a poner la línea verde. Bueno, ¿qué línea pongo? A ver, en línea negra. Pues entonces va a ser toda la matriz.
va a ser la 3 por 3, ¿sí? Entonces el menor 3 va a ser toda la matriz completamente, ¿sí? Entonces vamos a tener el determinante de toda la matriz, 4, 1 medio, 15 medios, 1 medio, menos 2, 1, 15 medios, 1, menos 1. Ese sería como el determinante y del 3 por 3, ¿sí? Saquen por favor el determinante. Háganlo y me dicen por favor cuánto les da. A ver, díganme cuánto les sale. ¿400 sobre 65 sobre 4? ¿Sí? 465 sobre 4. Es el menor 3. 465 sobre 4. ¿Sí? Listo, pero quiero que los demás también, por favor, les haga el resultado que comenta José Luis. Hagan el determinante. Bueno, y antes de lo que están haciendo el determinante, ¿dudas acerca de los menores principales? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué sería el menor? Menor 1, menor 2 y el menor 3. ¿Sí? ¿Dudas? Si no tienen dudas, por favor respóndanme no en el chat. Si tienen dudas, pues díganme que sí. Tres personas nada más no tienen duda y el resto, 4 personas. Ajá, a ver, ahorita me dices en qué te revuelves, Alan. Bueno, la matriz es de tarea, José Luis, eso es ustedes, ¿no? Ahí, Aquí un tip, no se hagan, como dicen, no se hagan telarañas con la matriz, el arreglo matricial. Ese arreglo matricial, háganlo como un ejercicio de intuición para ustedes, ¿sí? Aquí no nada que, ya les dije que no les voy a dejar ningún ejercicio donde ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces quítense esa telaraña de la matriz, porque el mal les va a confundir. Aquí les estoy dando la matriz A, ya se las estoy dando. ¿Dudas acerca de los menores principales? ¿Qué es lo más importante? Alan, ¿en qué te revuelves? Bueno, a José Luis ya le dio ese resultado. El resto, por favor, me responde ahí en el chat cuando ya tengan ese resultado. A José Luis también, al Valdés y Vázquez. Ahí, revisa el resultado, Noé, porque sí debe ser cuartos, ¿eh? Ah, bueno, muy bien.
en el orden, solo lo multiplico todo junto por grupo, ahí sí ya no te entendí, Alan. A ver, si quieres decirme por el micrófono. O sea, por ejemplo, en los menores, o sea, por ejemplo, el 4, pues así lo paso directo, pues. Y en el menor segundo, o sea, los tres números multiplica, no importa el orden que los multiplique. O sea, siempre va a dar lo mismo. Son determinantes, no, son determinantes, Alan. ¿Sí? Los determinantes tienen orden, ¿no? ¿O no te acuerdas que es un determinante? Sí, ya me acordé. Ah, bueno, por eso les dije, la diagonal hacia abajo, ahí está, miren, en el menor 2. En el menor 2, la diagonal hacia abajo, se multiplican los elementos y se le resta la diagonal hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo deben hacer en el caso? A ver, nada más, aquí sí, focos rojos, ¿eh? Si tienen esta duda, focos rojos, porque no deberían de tenerla, ¿sí? Si no, ya saben que tienen entonces que estudiar esto. Si tienen dudas todavía de los determinantes, sí considérenlo como algo importante y que deben entonces pedir asesoría para aclarar esa duda porque no puede ser, ¿eh? No puede ser. Entonces, fíjense, ¿qué haría? ¿Cómo les enseñé yo? Copiar las dos columnas, ¿sí? Nada más que yo le hice por la estrella de David. Les dije que así me gustaba hacerlo a mí, pero ustedes, si no saben la estrella de David, deben hacerla por copiar las dos columnas. Repiten las dos columnas, 4, 1 medio, 2, 15 medios y 1, ¿sí? Ahora, Alan, sí hay orden, las diagonales hacia abajo, ¿sí? Es la primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal. Cada diagonal tiene 3 elementos. Esos elementos se van a estar multiplicando. Menos 4 por menos 2 por menos 1. Y cada multiplicación de la diagonal verde que va hacia abajo se suma, ¿sí? Menos 4 por menos 2 por menos 1 más 1 medio por 1 por 15 medios más 15 medios por 1 medio por 1, ¿sí? Y ahora, las diagonales hacia arriba, igual, los elementos que están dentro de esas diagonales se multiplican, pero entonces las multiplicaciones de cada diagonal se restan, ¿sí? Entonces quedaría, lo que les dije ahorita es esto. Menos 4, menos 2, menos 1, más 1 medio, 1 y 15 medios, es la segunda diagonal verde, más la tercera diagonal verde, 15 medios, 1 medio por 1, ¿sí? Después, ya terminé, si se dan cuenta, ya sumé las multiplicaciones de cada diagonal verde. Ahora, las diagonales hacia arriba, las rojas, siempre restan. Entonces sería menos 15 medios por menos 2 por 15 medios, que son los elementos de la primera diagonal roja. Después le resto la multiplicación de la segunda diagonal roja. 1 por menos 4. Después le resto menos la última diagonal roja. Menos 1 por 1 medio por 1 medio. ¿Sí? Tienen que multiplicar todo eso y todo eso les debe dar 4,65 sobre 4. ¿Sí? Ese es el determinante. Así yo se los enseñé. ¿Sí? Sí hay orden porque son determinantes. No es multiplicar nada más porque sí. No. Por eso les puse barras. ¿Sí? Por eso les dije, les voy a poner barras porque son determinantes. Acuérdense que las barras representan determinantes. ¿Sí? No sé qué, ¿a qué se refieren con el grupo? No entiendo a qué se refieren. ¿Cómo lo agrupó? Le falta el acento. A ver, me confundí de cómo lo agrupó. Pues yo no entendí a qué se refiere. Bueno, está bien. Entonces, obviamente si tenemos funciones de 3 variables, vamos a sacar un menor 3 por 3, ¿sí? Una determinante 3 por 3, ¿sí? Entonces, así es como se construye. Ahora sí, ya les di tiempo. Escríbanme uno, por favor, los que ya hicieron esa determinante del menor 3.
Orlando, Darío, José Luis, Yesenia. ¿9 personas de 20? Ni la mitad. ¿Ya lo hicieron? ¿Qué pasó con el resto? Ah, bueno, 20 soy conmigo, ¿verdad? Serían, bueno, sí, no la mitad. Ni la mitad. Acuérdense que yo estoy pensando que ustedes van tomando sus notas, ¿sí? Yo pienso que ustedes están tomando sus notas, ¿sí? Si alguien tiene problemas, fíjense, obviamente yo no lo puedo saber, pero si alguien tiene problemas con determinantes, quiere decir que no hizo la tarea, ¿sí? Quiere decir que entonces o la copió, o se la pasaron, o no sé, ¿no? Eso sí es que me entregaron y quiere decir que entonces no entendió. Ahora, todavía no le han pedido asesorías. Déjenme decirle a estos jóvenes que no han pedido asesoría con Juan Pablo, pero tampoco yo no los veo tan bien, ¿sí? Entonces ahí es donde sí me da un poco ahora sí que ustedes me confunden, porque veo que están, que no responden, que no participan tanto, pero tampoco piden asesoría con Juan Pablo, ¿sí? Entonces hay algo, ¿no? Ahí sí les pido por favor pues, que hagan una autoevaluación y que realmente, pues, tomen cartas en el asunto, ¿no? De lo que están ustedes, haciendo, ¿sí? Entonces es muy importante, por favor, porque es cuarto semestre, digo, cuarto semestre creo que es un clave. Después, si reprueban una materia y quieren tomar el resto, ya no los van a dejar, ¿eh? Entonces se van a atrasar mucho. Entonces, sí les comenté el primer día de clases que es muy importante hacer las cosas, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Qué bueno, José Luis, qué bueno que lo contactes. Bueno, determinante, ¿sí? Esta va a ser la única vez que me voy a detener porque ustedes ya deben de saberlo hacer. Así que yo nomás voy a esperar respuestas. Bueno, fíjense, estamos atorados en una parte que ya vimos, ¿eh? O sea, no sé cuánto tiempo, no sé si ya midieron el tiempo, pero fíjense cuánto tiempo llevamos en esta parte, ¿sí? Entonces sí, es preocupante. Ahora, bueno, ya tenemos los 3 menores principales, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos ver? Los signos. Nos interesa conocer los signos de los menores principales. El menor 1 es negativo. El menor 2, porque es menos 4, ¿no? El menor 1 es menos 4, entonces es negativo. El menor 2 es 31 sobre 4, es decir, es positivo. Y el menor 3 es 465 sobre 4, es positivo. ¿Sí? ¿Qué es? Menos, más, más. ¿Qué es? Definido positivo, definido negativo, semidefinido positivo, semidefinido negativo, indefinido o los dos. ¿Qué es? Para empezar, un tip, no hay ceros.
No podemos decir que son semis. A fuerza tiene que ser el inciso A o el inciso B. ¿Cuál es? ¿Qué es? Bueno, u otro, ¿no? Alan contesta que es indefinido. ¿Quién más apoya a Alan? José Luis dice que es indefinido. Orlando, es indefinida la matriz. ¿Quién más? José Luis también, Valdés. Yeseni, que es indefinido. Muy bien, es indefinido. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es indefinido? Pues porque no tiene el patrón de comportamiento que esperamos. Si hubiera sido definido negativo, hubiera sido menos, más, menos. Ahí el signo último es el que ya no corresponde. ¿Sí? Es indefinido. Probablemente vamos a estar en una función tipo punto de silla. Ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Entonces, aquí ya supimos, ¿no? A lo mejor en un principio pudiéramos intuir que era una cuadrática y porque el signo era negativo, a lo mejor era un máximo. Pues no, es indefinida. No es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Eso es cuando es indefinido, ¿sí? Así es como se obtienen los menores principales, ¿sí? Bueno, ¿dudas con esta conclusión? ¿No? Ah, bueno, por tu parte, ¿no? Muy bien. Y esta, por ejemplo, voy a ponerles otro ejercicio. Ejemplo, este va a ser el ejemplo 1. Ejemplo 2. Sea la función f de x, y igual a 3x cuadrado menos 4xy más 7y cuadrada, ¿sí? Esa sería la función, no se los estoy mostrando, aquí está, ese sería el ejemplo 2. Y el arreglo matricial, entonces sería de la siguiente manera, ¿no? Voy a hacerles el arreglo matricial, solamente hay dos variables, x y y. Primero va la transpuesta, después va la matriz A. El primer elemento pues, va a ser el 3 porque es el término cuadrático, y el otro término cuadrático de la diagonal va a ser el 7 porque la y está al cuadrado, y entonces el medio, que es menos 4, pues va a ser la mitad, menos 2 y menos 2, ¿sí? X y Y, ese sería el arreglo matricial. Esa es la matriz A, ¿sí? Entonces, ¿cuántos menores principales vamos a tener? Tenemos esta matriz que es 3, menos 2 y 7, ¿sí? El menor 1, el menor 2, ¿sí? Muy bien, menos 2, ¿sí? Menos 2 sería la diagonal que sube la con pendiente positiva, ¿sí? ¿El menor 1 cuál es? ¿El menor 1 qué es? ¿Qué resultado tiene? Muy bien, 3. El menor 1 es el primer elemento de la matriz. El menor 1, ¿sí? ¿Y el menor 2? Aquí voy a poner 3. ¿Y el menor 2 cuál es? El menor 2 es toda la matriz, ¿no? Porque sería, si el menor 1 es 1 por 1, la dimensión, el menor 2 es la matriz 2 por 2 e incluye toda la matriz, ¿sí? Menor 2. Noé, Salvador y Orlando comentan que es 17. ¿Por qué? Porque sacaron el determinante, ¿sí? 3 por 7 sería 3 por 7 menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2, ¿sí? Entonces aquí sería 3 por 7, 21, menos por menos por menos, menos 4. Entonces, 21 menos 4, 17, ¿sí?
¿sí? Muy bien. Ese sería el menor. Entonces, fíjense, ¿qué es la matriz? ¿Definida positiva o definida negativa? O indefinida. ¿Qué es? El menor 1 es 3, el menor 1 es positivo y el menor es 17. Es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de matriz? Muy bien, como los signos son todos positivos, esta sería una matriz definida positiva. ¿Sí? Muy bien. Una matriz definida positiva. Muy bien. Ahora voy a ponerles un ejemplo, ejemplo 3. Sea la función es igual a 8xy menos x cuadrada menos 31y cuadrada. ¿Sí? Menos 31y cuadrada. ¿Sí? El arreglo matricial sería el siguiente, son dos variables. Pongo la transpuesta primero, después pongo la diagonal. En la diagonal van los coeficientes de los términos cuadráticos. Sería menos 1 y el menos 31, ¿no? Y en los extremos iría la parte de xy entre 2, ¿no? Como es 8, pondría 4 y 4. ¿Sí? Y aquí sería x y y. Por lo tanto, la matriz A, pues sería esta. La matriz A, entonces, es menos 1, 4, 4 y menos 31. Por lo tanto, el menor 1 es igual a y el menor 2 es igual a. Ustedes díganme, por favor. El menor 1 ya saben que es el primer elemento de la matriz. Y el menor 2, entonces sería toda la matriz, porque es el siguiente dimensión, ¿no? Si el primer elemento es la matriz 1 por 1, si el primer menor es la matriz 1 por 1, el menor 2 sería la matriz 2 por 2, ¿sí? Es decir, toda la matriz. Entonces, el primer elemento es menos 1, nos comenta José Luis, menos 1, y José Luis también nos dice que el segundo menor es 15, ¿sí? Ahí revisen el determinante, es 15. ¿Por qué es 15? Porque multiplicamos la diagonal, ¿no? Esta sería menos 1 por menos 31 menos la diagonal hacia arriba, menos 4 por 4, ¿sí? Entonces sería menos 1 por menos 31, pues sería 31 positivo, menos 16, 31 menos 16, 15, ¿sí? Muy bien, 15. Entonces, por eso es que da el menor 2 es 15, ¿sí? Es decir, el signo del primer menor es positivo, negativo, perdón, porque es menos 1. El signo del primer menor es negativo y el signo del segundo menor es positivo. Entonces, ¿qué tipo de matriz es? Como no hay ceros, o es definida o es indefinida, ¿no? Pero ¿qué tipo de matriz es entonces? Definida. Definida, comenta Orlando, José Luis y José Luis Vázquez y Valdés. Definida negativa. Muy bien, porque no hay ceros y porque sigue el orden, ¿sí? Alternan en signos y empieza con menos, menos más, ¿sí? Entonces es una matriz definida negativa, ¿sí? ¿Dudas?
ejemplo 4. Sea la función, perdón, f de x, y, z, igual a 3x cuadrada menos 2xy más 4xz más 5y cuadrada más 4z cuadrada menos 2 menos 2 al ver esta función menos 2 menos 2yz. A ver, háganlo por favor. Ay, a ver, aquí está. Háganla por favor y me dicen cuánto les da. Sí, sí están viendo el ejercicio, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahí está. Entonces serían eso. Vamos a tener tres menores principales. Menor 1, menor 2, menor 3. ¿Sí? El menor 1 ya sabemos que es el primer elemento. El menor 2 es el determinante de la submatriz 2 por 2. Y el menor 3 es el determinante de la matriz 3 por 3, que en este caso sería toda la matriz, porque la matriz tiene una dimensión de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, así serían. Entonces, ya sabemos, el primer menor es 3. Entonces, ahorita, por favor, me dicen el resultado.
Ajá, muy bien. El menor 2 dice Alan que es 14, ¿sí? También José Luis, 14, y también de mi medio 14. Ahora, el menor 3, ¿sí? Aquí está, ese es el menor 2, ahora el menor 3. Menos 47 dice Orlando y José Luis. ¿Los demás qué opinan? ¿Sí le salió menos 47 a los demás? ¿Y a las demás? Y es algo así, ¿no? El menor 3, menos 47. Muy bien, a Yesenia, Alejandra también le sale así. Muy bien. Entonces comenta José Luis que el primer menor, el menor 1 es positivo, el menor 2 es positivo, pero el menor 3 es negativo. Ahí ya no, ¿sí? Porque si en los menos solamente están en la definida negativa y el menos debe ser el primer signo, ¿no? El primero y el tercero. Entonces ahí nada más es el tercero, pero no es el primero. Entonces sería indefinida. ¿Sí? Indefinida. Muy bien. Bueno, entonces ese sería el ejercicio. Y voy a dejarles otro. Este sí ustedes lo van a hacer. Ya no les voy a ayudar yo. Y por favor, quiero que me lo manden al chat. Ejemplo 5. Sea la función menos x cuadrada menos 4xy menos 6xz menos 6xz menos 4y cuadrada menos 7z cuadrada. ¿Sí? Háganlo por favor y me lo mandan al chat con todo y el arreglo matricial. Si no, si de plano no saben hacer el arreglo matricial, me dicen y lo hago. ¿Sí? Pero quiero ver que lo hagan, por favor. Si no, ahorita lo hago y ustedes hacen el resto.
Bueno, entonces espero a las 1 minuto. Si no es en 1 minuto, ya lo voy a hacer. Bueno, como que nadie me lo mandó al Google Chat, ¿eh? Voy a hacerlo. Sería de la siguiente manera. Ay, y se me olvidó la F, se me olvidó la F de X, Y, Z, ¿no? Aquí. Sea la función F, X, Y, Z, obviamente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, sería así. Hay tres variables, X, Y, Z. Tres variables, X, Y, Z. La matriz A sería lo siguiente. La diagonal serían los coeficientes de los términos cuadráticos. La X sería el -1, de la Y cuadrada sería el -4 y de la Z cuadrada el -7. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora tendríamos lo siguiente. Sería -2 y -2 porque es el de la XY. Después, el de la XZ sería -6. Entonces sería -3 y -3. Y si se dan cuenta, no hay YZ. ¿Ya se dieron cuenta que no hay YZ? YZ no hay, ¿sí? Como no hay YZ, muy bien, Orlando. -1, -4, -7. Como no hay YZ, pues entonces ponemos 0, ¿sí? No hay YZ, entonces ponemos Y0. Y obviamente sería X, Y, Z, ¿sí? Por lo tanto, la matriz A que vamos a utilizar para obtener los menores principales, pues es esa. -1, -2, -3, -2, -4, 0, -3, 0 y -7. Ahí está. Ahora sí, es toda suya. Para que saquen los menores. Vamos a tener 3 menores, ¿no? Entonces, el menor 1, menor 2 y el menor 3. ¿Sí? Ahí está. Ya sabemos, el menor 1 es el primer elemento. El menor 2 es la submatriz 2 por 2. Y el menor 3 es toda la matriz, porque la matriz es 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ahí está. El primer elemento es -1. Entonces ahí vamos a saber, como empieza con negativo, vamos a utilizar, pues si es posible, sí. Si no, pues casi no, que generalmente pongo 3 por 3. Pero si usara más de 4, por ejemplo, sería una matriz 4 por 4. No habría ningún problema tampoco. Bueno, y esta ya se va a terminar la clase. Me la mandan, por favor, hoy el día de hoy, antes de las 4 de la tarde. Si me la mandan, les voy a poner participación, ¿sí? Entonces ya son las 11, ya se terminó la clase, pero mándamela antes de las 4 de la tarde para ponerles participación. De todas formas, el lunes la voy a terminar de resolver, ¿sí? Estudien, por favor, estudien. Si tienen dudas, pues me preguntan al asesor, pero estudien, ¿sí? Entonces,
Al final ustedes me van a decir qué es el menor 2, el menor 3, y si la matriz es definida, positiva, negativa, indefinida, o qué es, ¿sí? O las dos, ¿sí? Pues bueno, pues entonces que tengan un buen día y nos vemos el día lunes. Ahí Salvador dice que le dio 0 y 36. Bueno, ahí lo voy a revisar. Mándamelo al chat y ahí te voy a decir si sí o no no hay. ¿Sale? Igualmente, buen día, que estén muy bien. Saludos. Y por favor estudien, ¿sí? Estudien y si no, pregúntenme a mí o al asesor, ¿sí? Nos vemos. Buen día, gracias. Muy bien, José Luis dice que el menor 2 es 0 también, igual que Noé. Sale, nos vemos, que estén muy bien. Saludos. Muy bien, muy bien. Entonces ahí como que todavía indica que el menor 2 es 0. Ahora, ¿cuál es el menor 3? ¿Sí? Sí, saludos, buen día. Cuídense. ¿Puede ser negativa e indefinida a la vez? No. No. O es definida negativa o indefinida, pero no puede ser a la vez, ¿eh? Eso sí no. No. Si sale un 0, a lo mejor es semi, ¿no? Si sale un 0. Siempre y cuando correspondan los signos. Si no corresponden, entonces es indefinida, ¿sí? Pero no puede ser. Entonces se evalúa. Evalúa qué pudiera ser. Revisa, si se te hace raro, revisa tus cálculos. Y si no, ahí, ¿sí? A ver, pues quiero que ustedes lo hagan. Mándenmelo en el chat, porque aquí no les puedo responder porque acuérdense que aquí pues es como tarea, ¿no? Participación. Que si me lo mandan en el chat ya les digo dónde está el error, si es que tienen. Todos vamos de acuerdo hasta el menor 2, todos estamos de acuerdo que es el 0, ¿sí? Ahora la duda es en el menor 3.